Ok, listo. Entonces, cuando aprendes a escuchar que, vuelvo y les digo, el concepto amplio, escuchar mi cuerpo, escuchar escuchar mi sentir, escuchar las reacciones que yo estoy teniendo, las actuaciones. ¿Mm? Entonces empiezo yo a poder hacer ese descifre de esos mensajes, o sea, biodescodificar. Entonces ahí yo ya no sano solo el síntoma, sino que yo ya voy a trabajar con esa persona en un sentido muchísimo más amplio para que ella haga un cambio de camino. Esa comprensión que les decía es que, ¿cómo comprendo yo que mi papá me hizo lo que me hizo? Pero me hizo eso o pudo haber hecho otras cosas, pueden ser más fuertes o menos fuertes, pero a mí me dolieron. Entonces aquí hay un punto importante también de comprender y es lo que llamamos trauma. ¿Por qué? Porque pensamos que los traumas son esas cosas grandes y graves que se viven. Un desplazamiento, una violación, un asesinato y demás. Eso es gravísimo. Sí, es grave. Entonces, que tu papá no haya ido a una presentación de un baile de 3 minutos, pues eso no es nada. No, señores. Para esa persona que vive esa situación es durísimo y es fuerte. Y le duele y lo guardó como trauma. Entonces es importante que yo le dé el valor a lo que las personas viven, a lo que las personas viven, a lo que las personas sienten. Entonces, tengo que transformar ese sufrimiento en sabiduría, dicho de otra manera, en propósito, en cómo lo veo distinto, en cómo lo resignifico, en cómo le entrego inclusive valor a los demás desde eso que yo estoy viviendo. Entonces, la sanación ya se convierte en un despertar, en una evolución, en un aprendizaje, en un cambio de camino. Dice Leonid, no me quedó claro, pero bueno, sigo escuchando. ¿Cómo hago para que ese síntoma desaparezca? Tenemos que ir a buscar ese origen, Leonid. Tenemos que ir a buscar en qué momento, mira el punto, ahí a ver cómo te apoyo un poquito. ¿Cuándo empezó eso? Entonces tú dices, bueno, esto empezó, me invento, hace un año, hace 2 años, hace 5, hace 2 meses, hace la semana pasada, etc. Y entonces empiezo yo como ese Sherlock Holmes a ver cómo, qué estaba pasando en mi vida por esos momentos. Entonces, es que eso me pasó cuando X, Y, Z. Eso me pasó cuando ta, ta, ta. Estos días, la semana pasada, atendí a alguien, yo casi nunca lo hago a nivel domiciliario, pero era alguien muy especial que yo quiero mucho, una profesora mía, que fue quien me enseñó con su ejemplo lo lindo de leer. Fue mi profe de español. Entonces la quiero mucho. Y hoy está viviendo un tema de artritis reumatoide y que la está incapacitando bastante. Y entonces empecé a trabajar con ella y le dije, bueno, tengo este dolor, tengo esto, y yo le dije, ven, cuéntame cuándo empezó eso. Me dice, eso empezó cuando el desgraciado tal por cual del papá de mi hija me puso los cachos y yo me di cuenta, pero ¿sabes qué fue lo peor que hizo? Que se metió con mi hermana y la embarazó. Y no he podido superar esa rabia. Bueno, ya entendí, ya entendí. Entonces ahí empezó el tema de ella y empezó a desarrollar, empezó con dolores articulares. Ella era una mujer, yo tengo la imagen de ella, era una mujer que corría mucho. O sea, ella terminaba la clase como ellos, ya eso fue en bachillerato, ella salía de un salón a otro, pero ella iba rápido, venía rápido, ella calificaba rápido, ella, bueno, hacemos. Ella le imprimía velocidad a lo que hacía. Decía, y lo más tremendo ha sido que ahora me toca caminar muy despacio. ¿Por qué? Porque eso la paralizó. No le sirvió a ella moverse. Si ves el significado de moverse, por eso les digo que el significado es amplio. Para ella era moverse al logro, moverse a tener un matrimonio sostenible en el tiempo con su hija.
Para ella moverse era crecer. Era una mujer muy estudiosa, ella tiene doctorado. Es una mujer aquí en Colombia se considera escalafón 14, que eso cambió, pero ella está en el máximo escalafón. Entonces, mire el movimiento que ella le significó eso en su vida. El que ya voy a ser una madre sola. Y su mamá, miren el origen, su mamá crió 6 muchachitos sola, porque el papá vivía tomando trago y el papá nunca estuvo para ellos. Estaba ahí, pero no ejercía. ¿Si ven cómo se va uno devolviendo? ¿Si ven cómo se va uno devolviendo? Es eso. Entonces el sentido literal del movimiento. Era una mujer tremendamente, y me decía con sus palabras, lo más duro esto, ¿te acuerdas cómo me veía mi claro? Yo tengo la imagen perfecta de esa mujer que volaba. Esa mujer caminaba rapidísimo, esa mujer nadie la alcanzaba. Yo hoy tengo que caminar despacio. Me escribió como a los 4 días y me dijo, Rancelia, me siento tan liviana. Mire que me siento tan bien. Esos ejercicios que me dejaste, eso que hicimos. No, yo siento que todo esto, llevo 15 años en esto y con lo que tú hiciste conmigo en 2 horas, es, mejor dicho, nada que ver. A mí se me salían las lágrimas porque lo que les digo es una profe que quiero mucho, que me enseñó a ver qué era leer, que a mí me encanta leer. Entonces, eso es lo que hacen estos procesos. Pero yo tengo que mirar más amplio, tengo que mirar más allá, en el sentido amplio. Para ellas, el movimiento. Y el movimiento, aquí les cuento un secreto, está unido a la desvalorización. Y como está unido a la desvalorización, eso es lo que ella está viviendo, su desvalorización. Entonces tiene que reconocerse a través de ello. ¿Mm? Entonces es como eso, no sé si ahí te amplio la respuesta, Dios mío. Sigamos, si no hay más preguntas, sigamos, sigamos. Eso está muy chévere, a mí me encanta. Esto está muy chévere. Entonces, ¿qué es un síntoma? Ya eso nos hemos ido moviendo y creo que ya ustedes ya me han ido cachando la idea. Un síntoma es cualquier cosa que a mí en la vida me haga ruido, que a mí no me haga sentir chévere. Entonces, un síntoma es el tóxico, un síntoma es el bolsillo, un síntoma es mi paz interior, un síntoma es un dolor corporal, un síntoma es un dolor emocional, un síntoma es esto que estoy sintiendo, o sea, no puedo salivar y cuando salivo es una saliva gruesa que no es, que no fluye, ¿sí ves? Ya vamos ahí uniendo esas palabras. Eso es un síntoma. Es lo que yo estoy expresando, es lo que a mí me hace ruido. que se, a que se debe sentir tanto dolor en el cuerpo constantemente, las rodillas duelen mucho, los brazos, etcétera, y también una joven con migraña desde siempre. Entonces, bueno, las rodillas, aquí hay que tener cuidado con el término y es importante. ¿Qué sería las rodillas? Es que no me doblego, es que no, no acepto ciertas cosas. Sí, es cierto. Pero volvemos a lo mismo. Es importante entender el contexto de la persona, porque alguna persona puede estar sintiendo una situación injusta, volvemos a lo mismo, sentir una situación injusta. Yo no tengo por qué doblegarme, me voy a inventar frente a esta situación en la empresa. Voy a poner este ejemplo, tonto de pronto, o a veces no tan tonto. Resulta que la empresa dice que está en una mala condición económica y que entonces hay que bajarle el sueldo a todos los empleados porque no hay plata. O si no, que se vayan. Y ¿dónde va a conseguir trabajo? Yo con esta edad, ¿quién me va a recibir? No, me toca aguantar. Pero listo, pero yo ¿cómo lo voy a vivir? Ay, sí, tan chévere que me bajaron el sueldo. Tal vez no. Entonces lo puedo vivir con rabia. Entonces decir, ay, es que no te doblegas. Ah, sí, y venga usted también y se doblega aquí a que le paguen menos. No es chévere. Pero entonces esa situación, miren a lo que está unida en esa situación particular, a que yo sí me estoy doblegando porque dije, bueno, sí, bueno, que me paguen menos, pero ¿qué hago? Pero lo estoy viendo con rabia.
pero no estoy teniendo ahí mismo una visión de futuro donde yo sí podría, con X, Y, Z edad, con X, Y, Z experiencia, trabajar para otra empresa. O podría mirar el futuro desde que podría emprender. Entonces, no estoy teniendo esa visión de una nueva, o sea, no estoy viendo otra posibilidad. Entonces estoy a través de la resignación, de sentir que es injusto, de sentir que es rabia, que me estoy doblegando. Y no quisiera doblegarme, y no se siente chévere, y no es bueno, pero realmente lo que yo no estoy viendo es futuro. Entonces, vuelvo otra vez a la historia, me devuelvo. ¿Cómo me devuelvo? Entonces, ¿cuándo he sentido que no hay futuro? Cuando de pronto quise estudiar una cosa, pero es que no había para eso. Te tocó estudiar esto porque es que yo quería ser médica, pero aquí hay para ser auxiliar de enfermería, mijita, eso es lo único que hay. Pero yo quiero ser médica, sí, pero es para lo que te resignaste. Y no hubo como otra visión de futuro, alguien que te mostrara que de pronto sí era posible estudiar medicina, por poner un ejemplo. Entonces ya esa situación que vives ahí, que estás viviendo particularmente en la empresa, tiene un origen que no te permite en esas conexiones neuronales ver que sí existe una posibilidad de otro futuro, para que el cerebro se ponga en funcionamiento para ver nuevos futuros y futuros diferentes. Pero solo a través de resignificarlo y ir al origen es como tú puedes hacer que eso funcione distinto. Hay que comprender la situación particular que se vive. Y cuando estás hablando de dolor constante en el cuerpo, también está relacionado con desvalorización. También está relacionado con el movimiento como tal. Entonces, ese dolor en todo el cuerpo es como que las fibras me duelen. ¿Dónde están las fibras? Las fibras familiares, por ejemplo. Pero yo puedo sentir una empresa como mi familia. Entonces puede ser una familia real o puede ser lo que para mí representa en este contexto que estoy viviendo la familia. Y también puedes estar sintiendo cargas muy grandes y esas cargas muy grandes hacen que el cuerpo duele. Puede estar más focalizado a nivel de espalda, puede estar más focalizado a nivel de hombros, ¿sí? Depende de dónde esté focalizado, pero en general, cuando el dolor es generalizado, se está hablando de las fibras, de lo que para mí en mi contexto es mi familia. Y la migraña, miren que ahí, si me estás hablando de la misma persona, del dolor del cuerpo y de la migraña, hay claramente un tema de desvalorización a revisar. Porque cuando estamos hablando de dolores a nivel de cabeza, la desvalorización es a nivel intelectual. No quiero decir bruta, no. Que te estás sintiendo que con lo que los recursos internos que tú tienes no son suficientes para responder a las necesidades de ese entorno. Entonces, si es la misma persona la situación, estamos yendo al fondo de que hay una desvalorización, para que lo tengas en cuenta. Es muy importante, sobre todo si está el tema, aquí Karen me pregunta acerca del tema del Alzheimer, sobre todo cuando está a nivel inicial. Es importante poder entender la persona que quiere que se le olvide, entender todo el contexto de la persona. A veces el dolor es tan grande que la más fácil que tiene el cerebro es olvidar, no tiene otra opción. Entonces, como necesita olvidar, una de las formas de protegerse es me olvido de las cosas. Entonces, hay que empezar a entender de dónde viene esa situación que hay ahí. Yo no estoy colocando nada. Es tan chistoso. Se ve como allá. Eh, qué está sucediendo en la persona que quiere olvidar? Entonces, si logramos que la persona resignifique eso, que eso fue lo que vivió, que eso es lo que hay, pero que puede tener una visión de futuro distinta y que hoy puede tener un futuro distinto, es posible servirle en ese proceso. Listo, sigamos entonces. Entonces, como les decía, aquí digamos que afortunadamente ustedes nos han colocado ejemplos para ir
para ir viendo el tema de los síntomas y la razón por la que aparecen con los ejemplos que ustedes han avanzado. Pero una vez cuenta el doctor Mario Alonso Puig. Mario Alonso Puig es médico, trabaja también temas de bioscodificación, de hipnosis, y él se ha centrado mucho a estudiar las emociones. Ha sido un tema de trabajar las emociones. Y en algún momento él habla mucho de un ejemplo que me gusta mucho para todo lo que uno hace. Quise traer el ejemplo de él porque me pareció bien apropiado. Aparte de los de ustedes que han sido súper apropiados. Ya ahorita te contesto, Leonid. Y él cuenta que él es gastroenterólogo y antes, digamos, de estar como solo dedicado a estos procesos, él atendía pues sus pacientes ahí en su consultorio y tenía una señora que la atendía desde hacía un tiempo por una gastritis. Y resulta que su gastritis, él había hecho de todo, de todo. O sea, le había mandado todas las ecografías, le había mandado todas las endoscopias, le había mandado todo el medicamento, el lansoprazol, el omeprazol, bueno, todas. Le hizo su prueba de Helicobacter, le hizo biopsia, le hizo, bueno, todas las cosas. Realmente sí tenía sus paredes erosionadas, pero no de manera así grave, pues traumática, de tal suerte que el medicamento debía funcionar, pero el medicamento no funcionó. Y la señora seguía volviendo al médico que tan querido el doctor, que tan formal el doctor, pero no le servía. Doctor, tiene que hacerme algo más, mándeme otra, debe ser que ya estoy más grave, mándeme otra endoscopia, mándeme otra vez el helicobacter, mándeme aquí, mándeme allá y una cantidad de cosas. Y resulta que un día le dijo, ya él había empezado a estudiar todos estos temas y un día le dijo, venga, ¿usted cómo está en su casa? ¿Cómo está su familia? Viendo, o sea, bien, mi esposo realmente es una buena persona, llevamos muchos años, tenemos unos hijos, él es una persona muy responsable que me apoya y demás, realmente bien. Y con sus hijos, no, realmente mis hijos son juiciosos, mis hijos apoyan en la casa, mis hijos están estudiando, yo no tengo mayores inconvenientes, no, 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 no. Listo, bien, vamos bien. Y bueno, y su trabajo, sí, doctor, yo trabajo en la empresa XYZ, una empresa conocida, te estoy hablando de España, estoy trabajando en esa empresa. ¿Y cómo te va? Ya fue cambiando la cara. Doctor, pues en general bien. ¿Y en alguna parte tienes inconvenientes? Uy, sí, doctor. Yo tengo un jefe que es una pobre querida. Es lo peor que hay, ese es un desgraciado, él no me valora, él es una persona que me pone doble trabajo, es una persona que es un agrio, es una persona que no saluda, es una persona que es de lo peor, él llega todos los días haciendo mala cara y no saluda y quiere que uno le tenga todo, claro, como él no valora lo que uno hace, bla, bla, bla. Entonces le dijo el doctor Puch, tarea, todos los días, apenas vea a su jefe, va a sonreír y lo va a saludar. No importa que él no conteste, usted va a hacer lata. ¿Cómo voy a hacerlo si él es un grosero que no contesta, que no sé qué, que sí sé? Ok, vas a hacer la tarea. Ay, ya hago la tarea. Volvió a mí y le dijo, oiga, doctor, no lo puedo creer. Yo empecé, al comienzo me costaba, me daba más gastritis, doctor. Pero fueron pasando 2, 3 días y el señor empezó a contestarme el saludo. Y yo empecé a verlo y me empecé a dar cuenta que él tenía muchas cargas, que tenía exceso de responsabilidad. Y un día por cosas de la vida empecé a hablar con él y descubrí que su esposa está muy enferma. Y lo he entendido. Y mira que me está pasando la gastritis. Inclusive estoy dejando, ya no me tomo el omeprazol todos los días, me lo tomo 2 veces por semana. Y si no me duele, a veces se me olvida. Entonces, dice María Alonso que fue absolutamente maravilloso. ¿Qué hizo? Nada. Médicamente él no hizo nada, o sea, siguió haciendo su tarea, pero sí hizo que ella cambiara esa percepción de lo que estaba viendo, de lo que estaba sintiendo.
hizo un cambio en la percepción. Le decía, la buena noticia es que me siento mejor, la mala, doctor, es que todos mis compañeros decidieron pedir cita con usted y tiene la agenda ya completamente llena. Pero es eso, es poder entender que la persona revise sus percepciones y las pueda cambiar a través de la comprensión del entorno y comprensión del origen de lo que le está generando esa situación. Y ahí podemos movernos y podemos comprender de manera distinta. Entonces me dice Leonid, no es la misma persona, es la joven de 20 años, sufre de migraña desde muy niña y la coge desde el cuello. Necesariamente, si es desde muy niña, hay un tema desde papá y desde mamá. Hoy también desde todos estos procesos se sabe. Sí, Clau, si quieres levanta la mano y ahorita te damos la palabra. Vienen sus temas necesariamente de los padres y ella está copiando la situación de los padres, la manera de ver y percibir la vida de los padres, que esa es la manera, no hay otra manera. Entonces, ella está reproduciendo alguna situación de los padres. Hay que comprender ese entorno de los papás, cómo está ese entorno de los papás y a través de ella poderlo trabajar y poderse mover distinto para que ella resignifique. O quiere o no quiere repetir la situación o se siente repitiéndola o hay algo que le hace ruido de los papás y se lo comunica a través de una desvalorización a nivel mental, a nivel intelectual. Entonces es por donde hay que mirar ese tema. ¿De qué manera se puede resignificar un duelo que no ha sido superado por una madre que perdió a su hija hace más de 6 u 8 años, más o menos? Añado que no se supo el motivo de su deceso, si fue un suicidio o algún daño de terceros. Ok. El duelo es una herida portal y más cuando se trata, de hacer, de hacer una situación, de ver una situación que tiene ahí dos componentes importantes. Un componente es que mentalmente se supone que los hijos enterramos a los padres, no al contrario. Entonces ahí viene un tema. Y segundo, siempre queremos tener razones. O sea, yo necesito que me expliquen por qué. Que me expliquen si fue que se sucedió. Si no entonces, si se suicidó, yo madre tengo culpa. O sea, yo que no hice. Y es por culpa mía. O sea, ahí hay una culpa. ¿Sí ven? Hay una emoción de culpa. Y si fueron terceros, eso a mí me quita la culpa, ¿cierto? Porque es que no fue por culpa mía. Eso se llama chévere. Eso suena fuerte, pero es real. Entonces, esos terceros tienen que pagar lo que hicieron. Entonces, todo esa, o sea, la muerte duele, la muerte es el dolor, pero está lo que les decíamos hace un rato. Cuando se une el dolor más el miedo o el dolor más la culpa, ahí viene el sufrimiento. Entonces, el dolor de la pérdida de su hija es una pérdida como tal. Pero eso que le está añadiendo a ella entre culpa, entre miedo, entre es injusto, entre el hecho de que alguien tiene que pagar esto, es lo que le genera el sufrimiento a ella. Entonces hay que hacer un proceso terapéutico necesariamente con ella que le permita hacer un camino de entender toda esa situación, de hacer la comprensión y poderla sanar. Pero es posible sanar. Entonces, por eso es importante hacer un proceso terapéutico. Eso es un proceso terapéutico. Lo mismo le respondo a Leonid, hay que hacer un proceso terapéutico. Hay que entenderlo. O sea, es un proceso de entender el contexto. Dice, algo que dice Milton Erickson es que la terapia son vestidos hechos a la medida. Entonces hay que entender el contexto. Entonces decir, haz esto o haz aquello, no es tan sencillo. Es necesario trabajar a través de un proceso terapéutico y entender el contexto tanto de la madre que vivió el tema del suicidio de su hija o de la muerte, hablemos de la muerte de su hija, como de esta joven frente a su tema. O sea, hay que entender el contexto. Sin entender el contexto, volvemos a lo mismo.
Si nosotros no entendemos el origen, y es por eso venos aquí, si no entendemos el origen, lo que hagamos se convierte como en una pastillita. Que claro, las pastillitas que se toman para su dolor de cabeza, eso que haríamos sería una pastillita. Necesitamos, es importante comprender el contexto de la persona. ¿Cómo se puede resignificar el resentimiento de un hijo que tiene con la mamá que quiso abortarle? Ok, la primera que tiene que sanarlo es la mamá, no hay otra. La primera que tiene que sanarlo es la mamá. Volvemos a lo mismo, hay un tema de culpa. Entonces, mira que cuando una mamá le verbaliza eso a su hijo, ay, es que yo te quise abortar, pero es que después me arrepentí, es porque quiere soltarse de esa culpa. Pero el soltarse de la culpa se vuelve como la rueda de la rata. Porque entonces ya, como tú estás culpable y tu hijo te culpa, o sea, te ayuda a culparte. Inconscientemente eso está perfecto. Para el inconsciente está perfecto porque tú mereces ser culpada, mereces ser castigada. Entonces la primera que lo tiene que sanar eres tú. Y dependiendo de la edad del hijo, se hace también un proceso con el hijo para hacer esa resignificación de que a pesar de todas las circunstancias, está en la vida. Y eso es lo más importante. Pero primero tiene que trabajar la mamá, el proceso del contexto, por qué quiso abortar, qué estaba viviendo, cómo estaba su situación, cómo era la situación con el padre de su hijo, cómo eran todas las circunstancias que la movían para poderla trabajar y poder que lo resignifique. Todo es ir al origen y resignificar, ir debajo de ese iceberg. O sea, no podemos quedarnos arriba. Ven, ya pasó. No, no pasa nada. Démonos la palmadita. No, mira, tranquila. Sigamos para adelante. No funciona. No funciona. No funciona. Si no le damos, por eso es que nuestro cerebro es tan espectacular. Y nuestro cerebro necesita cambiar esa ruta neuronal. Si el cerebro no cambia esa ruta neuronal, va a volver el mismo tema. Póngale el nombre que ustedes quieran. Pero necesita cambiar la ruta neuronal, lo que hay debajo del iceberg. Y no es lo que hay, es que sí, lo que les contaba mi profe, no es sanar lo que vivió ahí con el papá de su hija. Y miren cómo es para ella, dice, inclusive yo ya hasta me hablo con mi hermana, pero es que con él sí, mejor dicho, ni por equivocación. Entonces, está justificado en su hermana, pero no está justificado en el hombre, en que ella había depositado toda su confianza y era para toda la vida y ese hombre no le iba a fallar sus expectativas, como si falló su papá, sus expectativas. Entonces, si ven el trabajo, cómo cambiamos las cosas al verlas distinto. Bueno, si un duelo debe tratarse con terapia de tanatología, se los digo por experiencia propia, yo soy experta en terapia por pérdida múltiple. Claro, es muy importante y son válidos. Sin embargo, vuelvo y les digo, desde acá el proceso es entender el origen de lo que la persona está viviendo y lo que la persona está sintiendo. Claudia, ¿qué nos querías compartir? Claudia quería compartirnos algo. Sí, señora, buenos días. Hola, buenos días, Claudia, ¿cómo estás? Bien, sí, señora. Me siento muy afortunada en estar en este espacio. Bueno, te cuento así rápidamente. Yo llevo promedio un año en este proceso de constelaciones. No es el primer proceso que hago de biodescodificación. Y en el corto tiempo que llevo, resulta que tengo un caso que esta semana fue como destapar muchas cosas y es que mi mamá sufre de osteoplasmosis en los ojos. Ok. Ella desarrolló esa enfermedad cuando quedó embarazada de mi hermano, que fue más o menos a los 43 años, y me acuerdo bien. Ok. Resulta que en la familia de mi mamá hay tres personas que sufren de los ojos, o sea, ya es una enfermedad repetitiva, no de la misma, pero sí de los ojos. Mi mamá sufre de oxotoplasmosis, mi tía perdió un ojo y mi tío le pusieron un lente porque tenía cataratas y ya no veía bien. Ujú. Resulta que en el proceso que estaba haciendo, en una constelación me di cuenta que mi mamá, mi tío y mi tía en un momento de su vida tenían mucha rabia con mi abuela.
cada uno de diferente manera. Cada Ujú, uno tuvo un proceso totalmente diferente, pero los tres en su interior guardaron mucha rabia con ella. Mi tía ya murió. Mi mamá en este momento le pusieron un lente, pero ella dura un tiempo bien y vuelve a desarrollar otra vez la enfermedad, o sea, como que algo la activa. ujú. Entonces, ya, digámoslo en cierta manera, descubrí que fue una rabia. No sé si estoy bien o no sé si estoy mal. Yo le dije, mamita, debemos sanar a mamá, Mm. pero no sé si sea el camino correcto, no sé si estoy bien y no sé cómo podría hacer el proceso. Pues ya tengo un ejercicio para sanar a mamá, pero no sé si realmente es el camino correcto que estoy siguiendo. Cuéntame una cosa, cuando le Dime. dices mamá, mamá, tenemos que sanar a mamá, mamá, ¿qué responde? Mamá respondió que yo, o sea, para yo llegar a ese punto fue porque le dije, mamá, lo que pasa, a ver, mi mamá cuando era pequeña fue violada por su papá. Ujú. Por Él su la papá maltrató, biológico. sí señora, Ok, él, él la violaba y la maltrataba físicamente ok, y mi abuela nunca hizo nada. ok. Entonces ella, hace 2 años, estábamos en un viaje y por cosas del destino, ella se puso muy mal y le decía a mi abuela, ¿usted por qué no me defendió? Mm, Y yo le dije, mamá, ¿qué pasó? Y ahí nos enteramos que ella había sido violada. Ahí fue cuando yo empecé mi proceso de constelaciones. mm, Entonces, en esta misma constelación, yo le dije a mi mamá, mamá, ahora entiendo porque él también trató de hacer lo mismo conmigo, pero mi mamá me defendió, ujú. ¿sí? Me sacó. Entonces, Ya tu abuelo. sí, mi abuelo también hizo tocamientos conmigo, pero realmente pues yo tengo muy buena relación con mi papá, mucha confianza. Yo era una niña de 7 años y le dije, papá, no me quiero quedar sola. Él me dijo, ¿por qué? Le expliqué y lo sacó de la casa. O sea, actuó inmediato, ¿sí? Me Ujú, sentí salvada. sí. Entonces resulta que con esta constelación le dije a mi mamá, mamá, ahora entiendo por qué yo con mi familia materna siento un desprecio. Yo nunca he podido tener como ese acercamiento como con mi familia paterna. En este momento me están hormigueando los pies, me está Ujú, hormigueando el estómago. ujú, Entonces yo le decía a mi mamá, ahora entiendo tú, ya ahora entiendo yo porque siento un desprecio por la familia de mi mamá sin saberlo, porque yo desde muy pequeña yo realmente yo nunca, ni con mis tíos, con mis abuelos sí, pero pues no era un acercamiento como por el área paterna, antes de que pasara eso con mi abuelo. Y a lo largo de la vida, mi abuela hizo lo mismo conmigo. Un día dijo, ¿quién sabe qué hizo ella para que le hicieran eso? Eso se lo está inventando. Entonces, yo también empecé a guardar, no la enfermedad de los ojos, pero sí muchas otras cosas. Por ejemplo, el vacío de no querer estar, el vacío de decir yo por qué estoy acá, el vacío de decir no quiero estar aquí, o sea, desaparecerme. ujú, Y ya con este proceso de las constelaciones que realmente ha sido muy rápido, como que el llamado, como que hay algo que yo siento, tengo que hacer eso, o sea, tengo que sanar, mi primer paso fue mi mamá en la constelación de mi abuela no quería, fue una constelación muy dura porque ella no quería recibir digámoslo, su maleta cuando ujú, yo la entregué. Ella ujú. no quiso. A lo último el constelador dijo, debes recibirla. Ella no la quería recibir. Entonces, cuando yo le dije a mi mamá, le dije, mamá, hoy yo entiendo por qué yo siento ese, yo vivo con mi abuela, ella vive acá en el segundo piso, yo vivo en el tercero. Y yo todos los días la saludo, yo estoy pendiente de ella, pero en mi corazón hay algo que la aleja de mí, o sea, como que no. Entonces yo le dije a mamá, mamá, yo por lealtad desprecié a mi abuela, porque también lo hizo conmigo en algún momento y lo acepto y hoy yo lo reconozco. Pero yo también necesito sanar ese proceso y tú debes sanar tu proceso con tu mamá porque tú a ella la tomaste, imagínate cómo es el proceso, a pesar de todo lo que pasó con ella, de que su mamá no la defendió, de que mi abuelo la violaba, ella se hizo cargo de su familia. Entonces yo le dije a mi mamá, en este momento tú eres la mamá de tu mamá,
porque ella nunca se hizo responsable de nada. Ella ve por ella económicamente, le da absolutamente todo. Mi tío vive con ella acá, él se hizo responsable también de ella, o sea, los dos ven por ella. Entonces ahí es donde yo digo, bueno, el ejercicio que debo hacer sí es el camino o qué es lo otro que yo debo hacer porque la única que desarrolló yo esa enfermedad terrible, a ella le inyectan los ojos, o sea, es impresionante todo lo que ella pasa por sus ojos. Pero yo le digo, mamita, es algo que tú no quieres ver, pero no sé qué es lo que no quiere ver porque ya somos conscientes de lo que pasó. No me contestaste la pregunta. ¿Qué te contestó tu mamá cuando le dijiste, Que mamá, sí, tienes que sanar? que No. sí, pero como que en el aire, o sea, me hizo, sí, mami, y Ajá, ya. ajá, sí, tan linda, sí, ajá. Ajá. Ok, ok, entonces mira, ahí hay varias cosas. Tú me dices, es que mi mamá se ha hecho la mamá de mi abuela. Ujú. Yo creo que tú eres la segunda mamá de esa abuela y de la mamá. Entonces, si has estudiado constelaciones, sabes que tienes ahí un tema de jerarquía. ¿M? Ahí hay un tema de jerarquía y hay un tema de pertenencia que es necesario trabajar. Desde la biodescodificación, ¿qué te podría decir? Es importante entrar a reconocer ese dolor de mamá y sanarlo desde ese origen, desde ese reconocimiento, ahí en el origen, para que ella pueda enterrar eso que está viviendo. O sea, y puede que la abuela no lo reciba, y puede que termine en este plano material y nunca lo reciba realmente. Eso te puede suceder. Sin embargo, es importante que tu mamá se haga responsable de lo que de lo que ella puede sanar. O sea, yo te puedo decir, Claudia, Claudia, yo te entrego esta carga y tú me puedas decir, ay, Francelina, yo no se la recibo. Entonces, ¿yo qué le digo? Yo aquí te la dejo y me voy. Tú verás qué haces con ella. Yo ya la solté. O sea, no necesito que tú me la recibas en la mano, porque yo ya la entrego. Eso es, o sea, eso quiere decir, me hago responsable de lo mío. De lo demás, tú verás si te haces cargo. Porque si no lo hago de esa manera, entonces sigo cargándolo. No Sí, es porque, entrega real. Sí, o sea, realmente esa entrega no ha sido real. sí, Y yo porque estoy mi hija, hablando de constelación porque yo soy consteladora, yo te ven, ujú, punto. Y la señora se resiste, y pueda que en tu inconsciente diga, no, no lo recibió bien chévere, y sigas ahí con la carga tú. ¿Mm? sí, porque mi hija mayor ya empezó a sufrir de los ojos. Exacto. Ella es constante. ¿Cuántos años tiene tu hija mayor? Mi hija tiene 24 Ok. y constantemente que se le inflaman los ojos, que tiene irritados los ojos, que entonces yo le dije, mamá, mira, en este momento tenemos que hacer, o sea, yo siento que debemos hacer algo porque ya María, por lealtad, dijo, yo lo recibo. Claro, mira que eso es transgeneracional, eso es transgeneracional, eso también lo vemos en la Mastermind. Y es como, mira, esta niña de 24 años que nada que ver con la bisabuela, Ujú. la bisabuela, por lo que esa bisabuela vivió, o sea, ¿qué aprendió esa bisabuela? Aprendió que es que si uno le pone la falda altica o si uno está sin calzones, como decimos aquí en Colombia, pues claro, es que uno lo viola. Eso es, entonces, la culpa es de las mujeres. Ah, pero eso lo aprendió esa abuela porque muy seguramente esa abuela casi me atrevería a decir que también sufrió violación. Sí, y él la maltrataba también físicamente. Pero no solamente él. Yo creo que alguien antes de ella, o sea, un superior a ella, también la violaba. Entonces ella siente esa culpa y dice, si ese día yo me hubiera tenido los calzones o si ese día yo hubiera me puesto el cinturón de castidad, a mí no me viola. La culpa es mía. Entonces esa abuela lo vive así. Sí, es lo que te decía de comprender el entorno del otro. Entonces esa es la primera parte de tu mamá y tuya y de tu hija. Esa abuela lo vivió de esa manera. Eso fue lo que ella aprendió. Esa abuela aprendió que esa era la manera de ser. ¿Yo qué hago? Le entrego su carga y yo aprendo que es distinto. Y estoy aprendiendo que es distinto y que yo puedo vivir distinto.
y que me permito ver la vida, ver eso que ella vivió, comprendo que tú lo viviste, esa fue tu historia, no es mi historia. Ujú. Yo Sí, hoy sí. decido que hoy es el primer día de la vida que viene para mí. Hoy es el primer día de mi nueva vida. Ese es un mantra que a mí me gusta mucho. Hoy es el primer día de mi nueva vida. Entonces, cuando yo lo miro así, yo ya empiezo a resignificar y tengo una visión de un futuro distinto, de un futuro mejor, del futuro que a mí se me da la gana vivir. Ok. ¿Sí? O sea, Sí. en ese caso sería en otra, bueno, pediría un proceso, no, o sea, un proceso contigo ya personal. A mí sí, es un proceso de Ok, trabajar y de entender todo el contexto, de entender listo. el contexto, porque es importante trabajarlo y resignificarlo. Ujú. Y si de tu mamá no me convence mucho. Entonces, ¿qué te queda ahí? Trabajar tú. Y si tu hija te camina, trabajar tu hija. Y por ese camino tu mamá va llegando, tu mamá va llegando, tu mamá va llegando, porque la Ok, energía se mueve. ok. ¿Mm? Ella ya, o sea, ella ya asistió a una constelación Ujú, porque resulta que ellos son en total dos hermanos. De los dos ujú, hermanos ya se han muerto tres, pero ella ha sido la cabeza de todo. Esa herencia se perdió, entonces, o ujú, sea, o se está perdiendo realmente. ujú, Entonces ella adoptó desde muy pequeña también la posición de la mamá de todos. Entonces todos ujú. le dicen mamá, entonces ella es la responsable de todos y entonces si esa herencia se pierde es por culpa suya, porque es que usted no dejó, sí, ella lleva esa carga. Por eso, Entonces, entonces vuelve y no ver. Sí, mira, gracias Claudia por compartir, porque con tu permiso, te voy a poner de ejemplo. ujú, Esos ojos de ella están expresando 80 cosas. No está expresando solo de que mi mamá no me cuidó, no me supo cuidar y por eso mi papá me violó. Es que yo soy responsable de todos. O sea, mi mamá como no es responsable, yo me cargo toda esa responsabilidad de mamá, de hermanos, y si hay primos para ayudar a cuidar y tíos, yo los cuido. Yo a todos me los cargo. Y aparte de eso, está ligado al recurso económico. A que si el recurso económico se pierde, la culpa es mía. sí, es que así es porque en la herencia en este momento los que ya se murieron acuden a ella. Tía, ¿qué hacemos? No, mamita, espérese, ¿yo qué hago? Espérese a ver cómo hacemos. O sea, ella ya también tomó ese papel. Exacto, claro. Y todo el que aparece aquí me imagino que es la que ayuda a la vecina, la que se quita el pan de la boca para que no se quede, la que no sé Sí, qué. señora, Ahí hay así. un tema, ahí hay un tema de merecimiento, pero está ligado a que entonces yo respondo por todos. Y si algo, o sea, yo tengo este 100% para responder. Si este 0,1% no funciona, yo soy la responsable. No me siento bien por el, bien por el 99,9. Es que me faltó el 0,1. Ujú. Ok, ¿Sí entonces sí te hace sentido? pediré la sesión personalizada contigo. Con mucho Muchas, gusto, Mildred, muchas. estamos aquí al servicio. Listo, sí. Muchas gracias porque sí es un proceso que yo ya soy consciente que debo seguir y que debo sanar, porque igual eso me está afectando a mí en muchas cosas. Yo tengo mucho dolor de espalda, rodilla, planta de los pies, a veces migraña. Hubo un tiempo a mí que me inyectaban la cabeza porque las migrañas eran desesperantes. No, o sea, ya realmente he pasado por muchos procesos que ya en este momento digo, debo sanar y quiero sanar por mí y por mis hijos. Yo tengo tres hijos, entonces ¿Te quiero hace, sanarlos. te hace sentido, mami, yo por ti te ayudo a cargar? En algún momento, sí, en algún momento inconscientemente porque yo realmente no tuve una relación muy cercana con ella. También hubo como ese proceso de, tuve una adolescencia complicada y con ella fui muy distante porque no entendía muchas cosas, ¿no? Yo el día del cumpleaños de mi mamá, que fue hace 15 días, yo le hice una carta donde le dije, mamá, a pesar de todo lo que a ti te pasó, tú dijiste sí y quisiste que tu vida fuera diferente. Ella está con mi papá, tienen un hogar bonito, tienen un hogar con unos hijos que apoyamos, me dan hasta ganas de llorar. Entonces yo le dije a mamá, le dije, gracias mamá, porque a pesar de todo lo que viviste, tú dijiste sí, a hacer un hogar diferente. Pero yo también necesito sanar, Mm, porque yo también siento que en mi hogar hay vacíos, con mi esposo hay muchas cosas que no me gustan, pero eso hace parte de lo que tú estás hablando.
Entonces, de verdad que todo lo que han hablado, hay muchos casos que yo creo que en la familia han pasado de todo, Alzheimer, bueno, una familia medianamente lejana, todos los casos que están aquí realmente nos han pasado y yo digo, wow, qué chévere aprender y poder seguir conociendo porque no todos les llega la información o es el momento de que les llegue. Yo tengo 48 años, ya hace un año llegué a este proceso, no entendía por qué. En este momento digo gracias Dios porque ahora entiendo por qué el propósito para yo estar aquí en este plano y es poder sanarme y poder ayudar a otros a sanar. Entonces, muchas gracias. Con muchísimo gusto, de verdad. Y te cierro diciéndote que qué bueno que te dejes ver. O sea, que te muestres, que te dejes ver, que no te autoexcluyas y te dejes ver. Muchas gracias. Dios te bendiga. Amén. Igual para ti. Ok. Nos dice Yanira, necesito constelar. Aquí también, si quieres, podemos constelar. Cuando quieras, mi mamá, su papá biológico trató de abusarla sexualmente. Ok. Me pasa lo mismo, esa parte de la familia paterna. Ok. Total. Total, es que uno va diciendo, ay, ahora sí entiendo. Yo tengo hace mes y medio dolor en mis brazos y en mis ojos me duelen, me lloran y arden y no sé qué hacer. Entender cuándo empezó, puedes empezar por entender cuándo empezó y ponerte a escribir qué estabas viviendo y qué te llega desde ahí. Eso es lo primero que tú puedes hacer y eso te va a ayudar a entender qué abrazos te hacen falta, qué has visto y no querías ver o qué no viste y tú tal vez querías ver. ¿Mm? Ahí, Claudia, es muy importante que quiero que lo tengan claro. Mientras que la mamá tiene toxoplasmosis, la hija no tiene un diagnóstico de toxoplasmosis, sin embargo, está haciendo un tema de los ojos. Entonces, es importante, y en biodescodificación en la Mastermind lo hablamos muy profundamente, no importa cómo vino la situación. Me explico. Supongamos que tengo un tema donde bueno, hablo de mí misma, se me fracturó la clavícula. ¿Listo? No importa si fue una fractura o si fue que se me hizo un tumorcito ahí en la clavícula, o si fue que, digamos, ahí fue un accidente de tránsito, o si fue que me pegaron con algo y me fracturó la clavícula. No importa. El punto es que es la clavícula y que hay que entender el contexto de la clavícula. Lo mismo que pasa, Claudia. El tema está en los ojos. Es porque todo eso ha sido tan fuerte que no lo queremos ver. Y todo empieza con una abuela que dice, ah, no, eso la culpa es de ella. O sea, no quiere ver al que causa el daño, sino que la víctima es culpable. O sea, que hay una abuela que se siente culpable por lo que vivió. Hay mujeres, si ustedes las escuchan, sí, mi marido me pega, no, pero es que yo a veces sí, yo la embarro. Sí, sí, yo la embarro. Hay una culpa. Porque minimizamos lo que hace el agresor, porque la culpa es mía. O sea, hay una culpa ahí guardada. Volvemos al tema, las emociones. Entonces, eso es importante.